¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar de un tema muy importante, muy necesario y al mismo tiempo actual que tiene que ver sobre la plena comunión con nuestros hermanos ortodoxos. Como ya es sabido, en el año 1054 la Iglesia lamentablemente sufrió un gran y primer y universal cisma que dividió a la Iglesia Católica Apostólica Romana y la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa. Con el pasar del tiempo, cada una de estas vertientes del cristianismo católico y apostólico se fueron diferenciando y separando una vez más. Sin embargo, es importante recordar que el camino hacia la unidad se ha seguido dando siempre, ¿no? No solo a través de Pablo VI como primer paso, de Juan Pablo II, sino más bien de manera muy puntual desde los inicios del siglo XIII. Como ustedes recordarán, en el año 1212, sin temor a equivocarme, se celebró el concilio de Florencia, que fue una especie de primer concilio o protoconcilio ecuménico que buscó la unidad de la Iglesia Universal. En ese entonces el Papa pudo convocar y pudo generar alianzas con los patriarcas de las iglesias orientales en ese entonces, tanto de Alejandría, de Antioquía, también de Constantinopla. Sin embargo, por asuntos históricos, entre otras razones, esa plena unidad no se logró. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora hubieron muchos avances, gracias también a la participación de los hermanos de las órdenes religiosas, como franciscanos, jesuitas, carmelitas y demás órdenes misioneras, así como también monjes que estaban o buscaban de una u otra manera la unidad de la iglesia. Cómo no recordar a San Josafat, llamado el patriarca también, y justamente efectivamente fue patriarca católico de rito oriental. Poco a poco la iglesia fue sumando a esa plena unidad y la Iglesia Católica Apostólica Romana, propiamente dicho, buscó ese camino de la universalidad, de la catolicidad y actualmente, gracias a esos avances, muchos patriarcas fueron sumándose a este camino de unidad y gracias a Dios la Iglesia Católica Apostólica tiene en sí 24 iglesias, 24 ritos. Uno de ellos es el llamado rito latino o rito romano y los otros 23 son los ritos orientales de la Iglesia Católica. Ellos también son parte de la Iglesia Católica, ellos son católicos, ellos son parte de la Iglesia Universal. Los 24 ritos estamos en comunión con el obispo de Roma, el sucesor de Pedro, nuestro querido actual Papa Francisco. Así que es importante, en primer lugar, para nuestros amigos católicos de rito latino o rito romano, les invito a que puedan darse cuenta que hay otra forma de ser católicos, que hay otro tipo de espiritualidades orientales que en el pasado incluso se usaron, fueron parte de la Iglesia Universal y es importante conocerlos, reconocerlos, amarlos, integrarlos y verlos como propios. En ese sentido, es importante que la Iglesia Latina haga una constante y periódica y tenaz difusión de los ritos orientales de la Iglesia Católica, que es un tema que muy poco se habla o casi nada se habla, y por lo tanto es importante darlo a conocer. En ese sentido, yo pienso que sería necesario, porque sería un gran mensaje para nuestros mismos hermanos católicos de ritos orientales, como también para nuestros hermanos ortodoxos que generaron este cisma del 1054, que volvamos nosotros como rito latino a utilizar de manera constante y bien celebrada la misa tridentina, la misa de rito extraordinario. El volver a componer, el volver a darle protagonismo, el volver a utilizarlo, tal vez no de manera abrupta, pero sí permanente, constantemente, motivada por el obispo de cada diócesis, de cada conferencia episcopal, en la catedral, sobre todo, en algún templo, los domingos, algún día festivo, el día de la parroquia, el día de algún santo, el día de algún apóstol, el día de San Pedro y San Pablo, se vuelvan a utilizar las misas
de la misa de rito latino en su forma extraordinaria. Además que eso va a ayudar también a que muchas comunidades como los sedevacantistas o los lefebrianos puedan también volver a la comunión completamente, ¿no? Plenamente y visiblemente. En primer lugar. En segundo lugar, para nuestros hermanos católicos de ritos orientales, les invitamos a que de una manera inteligente, astuta, inteligente y constante se animen y se abran a la apertura de poder dar a conocer sus ritos y no solamente reservárselos para ustedes mismos, porque podemos caer en el error de pensar que mi rito, mi costumbre, mi espiritualidad es mía y de mi comunidad y no le pertenece al patrimonio universal de la Iglesia. ¿A qué es lo que voy? Es que en algún momento de la Iglesia, para visualizar, para ver, para confirmar ese camino que ya se ha concretado, ese camino de unidad que ya se ha concretado en la Iglesia Universal, en la Iglesia Católica, en sus 24 ritos, esa complementariedad, ese compartir de ritos y experiencias. Por ejemplo, que no sea un problema que en algún templo católico de rito oriental se celebre la fiesta de Santa Rosa de Lima o de San Juan Pablo II, y que en la iglesia latina no sea un problema celebrar la fiesta de Santa María la Egipciaca o de algún santo de la iglesia copta católica o de algún santo bizantino, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si bien es cierto, cada iglesia tendrá su forma de celebrar la Divina Liturgia, pero creo que podemos compartir imágenes. Compartir imágenes, se me ocurre también que en un templo de rito oriental esté colgada la imagen de la Virgen de Guadalupe, y en la iglesia latina pues se utilice un icono de la Theotokos, ¿no? Entonces esa es la sinergia, para que ninguna de las 24 iglesias diga: este es mi rito, esta es mi costumbre, estos son mis iconos o estas son mis imágenes, esta es mi Santa Rosa de Lima, este es mi San Martín de Porres y mi Señor de los Milagros, y nadie me lo toca, ¿no? Sino más bien es compartir, es darme cuenta que la diversidad de ritos, la diversidad de espiritualidades, la diversidad de costumbres son necesarias y son parte del patrimonio universal de los católicos, sea latino, copto, bizantino, greco-melquita, siriaco, Ciro Malancár, católico Ciro Malancár, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ayudar a que esa diversidad de 24 iglesias caminemos juntos en ese deseo de poder seguir caminando a una sinergia, a una comunicación más abierta, más integral y sobre todo más interesante y más rica en su diversidad litúrgica. Respecto a mis hermanos de las iglesias católicas ortodoxas con las cuales nos separamos en el 1054, les invito a que nos tengan un poco de paciencia, a que nos perdonemos. Ciertamente a veces dentro de los dogmas, dentro de nuestras tradiciones, podemos guardar algunas rencillas, podemos guardar algunas etiquetas. No, que tú eres cismático, no, que tú te separaste, no, que tú te fuiste, no, que tú eres un hereje, no, que tú te equivocas, no, que tú le quitaste el i con el con, no, que el credo es así, no, que el credo es asá. Ciertamente, más allá del tema teológico, tiene que ver con un asunto de actitud. Yo les invito a nuestros hermanos de las iglesias ortodoxas, sobre todo a los jóvenes y a los sacerdotes jóvenes, a que podamos tener encuentros ecuménicos, espacios de oración, espacios de integración, espacios donde podamos buscar soluciones ante problemas que en la sociedad vivimos. Al final de los tiempos o al final de nuestras vidas, cuando nos encontremos con Jesús, estoy seguro que Jesús también nos preguntará qué hemos hecho para trabajar por la unidad de la iglesia que Él creó siendo una, y no 2, 3, 4, ni 40, ni 100, sino una sola.
esa unidad es importante que se vuelva a recomponer, como lo fue en los primeros 1000 años, por medio de las cinco grandes patriarcados que existieron en la iglesia: la de Roma, la de Antioquía, la de Jerusalén, la de Alejandría y la de Constantinopla. Así que les pido que nos tengan paciencia, que abran también su corazón, que, que disciernan o que vayan quitando poco a poco algunas etiquetas que probablemente con o sin intención se fueron desarrollando en la historia de la iglesia y en la historia propia finalmente, para que podamos volver a componer ese espacio de oración. Hagan lives, transmisiones en vivo, momentos de oración e inviten a católicos de ritos latinos, a católicos de ritos orientales, para poder compartir momentos de oración, momentos de integración, momentos de diálogo, y la gente se va a dar cuenta, el mundo ateo se va a dar cuenta, la gente que más se aleja de Dios se va a dar cuenta que en verdad, cuando uno mira más allá del dogma, mira más allá de la tradición, mira más allá de todo eso, va a encontrar que en verdad, más allá de llamados hermanos separados o hermanos alejados o hermanos en situación de cisma, la gente se va a dar cuenta que en verdad somos parte o fuimos parte o somos parte finalmente de una sola familia, y que debemos buscar ser siempre esa única familia. Yo sé que es difícil, yo sé que hay muchas taras, muchos paradigmas, muchos miedos, y obviamente eso no va a ser de un día para el otro, pero estoy seguro que si nuestros obispos, nuestros patriarcas, nuestros presbíteros, nuestros diáconos ven, visualizan que poco a poco los fieles, los jóvenes, van buscando lazos de unidad, estoy seguro que ellos reaccionarán a favor para seguir fomentando esos lazos de comunión. Les aseguro, hermanos de la Iglesia Católica Ortodoxa, como lo ha dicho el Papa Francisco, la Iglesia Católica no pretende imponer nada, nada, nada que no sea volver a componer el amor, volver a componer la unidad de la Iglesia. Y si hay que actualizar algunos dogmas, algunas percepciones, algunas formas de celebrar, de hacer, de ver, de decir el Evangelio, la revelación de Jesús, estoy seguro que la Iglesia Católica, tanto en sus ritos católicos orientales como occidentales, buscaremos la forma de volver a recomponer, de volver a enraizarnos en esa tradición que es muy necesaria y que es urgente volver a introducirnos dentro de ella, sin desvalorar la caridad, el amor, la fraternidad y sobre todo el entendimiento, el entendimiento. Así que, amigos, les invitamos a que abran su corazón para que finalmente logremos esa plena comunión. En ese sentido, nuestros hermanos católicos de ritos orientales, estoy seguro que tienen muchas más oportunidades, por costumbre, por tradición, de volver a ayudarnos en ese sentido. Así que muchas bendiciones, paz y bien.